Bien, presentamos ahora entonces el análisis de las teorías del conflicto en la educación. Habíamos analizado hasta aquí las características de las teorías del consenso. Vamos a ver ahora otro conjunto de teorías que se denominan las teorías del conflicto o teorías crítico-reproductivistas. Bien, frente a la hegemonía que tenían las teorías del consenso entre fines del 1880 y hasta mediados de 1960, surgen a partir de esta década, 1960 aproximadamente, un conjunto diverso de pedagogos, de autores, de sociólogos, que centraron su trabajo en la reflexión en torno a los aspectos no armónicos que aparecen en el vínculo entre educación, sociedad y desarrollo. Su impacto fue mayor en los ámbitos académicos y universitarios, más que en los órganos de decisión y de planificación política educativa. Pero esta cuestión no es menor para pensar la reflexión. Y antes de presentar el pensamiento de estas teorías del conflicto, es importante tener en cuenta que este pensamiento pedagógico que se desarrolla en 1960 estaba mirando la realidad de los sistemas educativos nacionales que se producían entre principios de 1900 hasta 1960 aproximadamente. Es decir, que miraban la misma realidad que describen las teorías del consenso, pero desde este otro lugar que revisa esa relación no armónica entre educación, desarrollo y sociedad. Bien, para las teorías del conflicto tenemos que decir que el conflicto no es algo ajeno, sino que el conflicto justamente es un proceso inherente a la vida social y a su vez es el conflicto el que va a permitir el desarrollo y la transformación de las características de una sociedad. Entonces, el conflicto va a ser el motor de la historia y de la transformación social, es un posibilitador de cambio y de modificación social. Entonces, a través del conflicto, las sociedades se transforman y progresan. Uno de los pensadores más importantes de estas teorías del conflicto o teorías crítico-reproductivistas es Karl Marx. Él entre 1800, a fines de 1880, comienza a convertirse en un referente de esta corriente. Y esa concepción en la que él plantea algunas características de la sociedad es retomada por otros sociólogos posteriormente a mediados de 1960. Van a plantear ellos que el conflicto es el fruto de la división de la sociedad en clases sociales que son antagónicas y de justamente la dominación por parte de una clase sobre otra es que aparece la lucha de clases que de alguna manera intenta, esa lucha de clases intenta revertir la situación o el statu quo, ¿no? La situación social conflictiva en esa lucha de clases es de alguna manera a través del conflicto como intenta revertirse. Entonces, en el capitalismo, esta división de clases se va a traducir en la existencia de dos grandes clases sociales con intereses que son contrapuestos o antagónicos, que son la burguesía por un lado y el proletariado por otro. Los autores de esta corriente van a señalar que la educación es un escenario de lucha en el que los sujetos van a pujar por mantener su posición social, de dominantes, aquellos que pertenecen justamente a la burguesía. Es decir, el acceso a la escuela y la permanencia en la institución escolar se encuentra íntimamente vinculada con las relaciones de poder que existen en la sociedad. Frente a las posturas anteriores que explicaban el éxito o el fracaso escolar como resultado de los méritos y las capacidades individuales de los sujetos, para esta corriente las relaciones de poder y de dominación social influyen directamente
en las acciones que los individuos tienen y en sus posibilidades de éxito o de fracaso en la escuela. Es decir, que vuelven a plantear la idea de que la pertenencia a una clase social, sobre todo aquellos que pertenecen a las clases sociales dominadas, como los proletarios, son en realidad aquellos que en esta puja de poder de alguna manera tienen el rol minoritario, ¿sí? Y que son dominados por la clase burguesa, ¿sí? La clase dominante. En esta concepción, mirando la misma realidad de los sistemas educativos nacionales, plantean que la sociedad es una estructura de clases sociales antagónicas dividida por estas dos clases, dominantes y dominados, dominantes constituidos por la burguesía, dominados constituidos por los proletarios. Estos miembros de las clases sociales van a establecer relaciones de poder, tanto material como simbólico, y que se ubican en esa relación social en un lugar o en el otro, dominados o dominantes. En ese sentido, la concepción sociológica de base que sostiene esta mirada es el materialismo histórico. La educación se convierte así en un factor de reproducción de esta estructura de clases, que la educación escolar va a legitimar ese orden imperante. Lo que hace es dar legitimidad a esa distribución de clases sociales antagónicas. Legitima y de alguna manera permite mantener el statu quo. Entonces, la función social de la escuela en este conjunto teórico es la de proveer los valores y las habilidades propias de cada clase social, para poder ocupar posteriormente en la sociedad los trabajos que corresponden a cada una de las clases. Lo que se va a hacer de esta manera es legitimar los modos de comportamiento que sostienen a las ideologías dominantes. Estas teorías, este conjunto de teorías va a sostener que la relación entre la escuela y la sociedad es una relación en la cual la educación depende de la estructura social, de la organización y de justamente el funcionamiento determinado socialmente por las clases dominantes. Entonces, esta es una mirada que llamamos también mirada del pesimismo pedagógico, ya que deja a la educación en un lugar subordinado a una concepción de división de clases sociales. Las corrientes, así como veíamos que en las teorías del consenso teníamos un conjunto de corrientes diversas, también nos encontramos aquí que en las teorías del conflicto o teorías crítico-reproductivistas nos encontramos con un conjunto de corrientes. Ellas son las corrientes neoweberianas, las posturas crítico-reproductivistas, la concepción de la escuela dualista, las escuelas como aparatos ideológicos del Estado. Estas son concepciones que tienen algunas diferencias entre sí, pero que comparten estos postulados que veníamos planteando recién respecto a la mirada que tienen en relación a la educación. Y son sociólogos que los representan, algunos de ellos son Althusser, Bourdieu, Baudelot, Passeron, Bowles y Gintis. Illich también a veces es considerado dentro de este conjunto de teorías. Todos estos sociólogos nos van a plantear una mirada particular respecto de la función de la educación, el lugar de la escuela y la relación pedagógica que se constituye en el marco de estos postulados. Así que bueno, los invito a seguir reflexionando y a mirar cada una de estas corrientes con sus particularidades. Nos seguimos viendo y nos seguimos encontrando en estas miradas acerca de la educación.